nuevo. Joan ha llegado el momento tan esperado como presidenta de la Federación de Memoria de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia. Quiero decir que para nosotros es un placer que hayas aceptado estar aquí, que hayas compartido toda esta jornada con nosotros, que espero que haya sido una visita agradable, satisfactoria y que veas que las compañeras y los compañeros de Murcia seguimos navegando contra viento y marea a favor de la memoria y darte las gracias por el ejemplo que desde tu posición como diputado mantuviste en la brecha en la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo, por la verdad, por la justicia y por la reparación. Bueno, se han hecho unas leyes de memoria histórica, de memoria democrática, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Todavía queda camino, seguimos caminando y gracias por seguir ahí y por seguir manteniendo esa lanza a favor de la verdad, de la justicia y de la reparación de las víctimas. Ahora quiero dar la palabra a mi compañera Pepa de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, que va a presentar este premio y bueno, os dejo aquí. Buenas tardes. Menudo honor estar sentada aquí al lado del compañero Joan. En ediciones anteriores, el premio Memoria Histórica de la región de Murcia se ha ido otorgando pues, a una novelista, a una investigadora, a un investigador, a un guerrillero y una guerrillera, a una periodista y el año pasado a una asociación memorialista. Esta es la primera vez que se concede el premio a un político. Y a lo mejor esto pues, nos puede extrañar. Nos puede extrañar porque quien sabe de la pluralidad de las asociaciones que componen nuestra federación, sabe que hay gente que está en un partido, hay gente que está en otro partido y hay muchísima gente que no está afiliada a ninguna organización, que no milita en ninguno de ellos. Pero es que nuestro premiado, este hombre que aboga tanto por la unidad de la izquierda, porque eso está claro, que es un hombre de unidad, creo que todo el mundo lo sabe, no lo ha sido por su pertenencia a ningún partido, sino por su lucha en defensa de la memoria histórica. Porque durante, creo que han sido 15 los años de permanencia en el Congreso, durante sus 15 años de permanencia en el Congreso, destacó enormemente por dos cosas. Primero, por sus intervenciones en catalán, cosa que no había hecho nadie hasta entonces. Era una época en la que ni siquiera el reglamento del Congreso lo admitía, y por sus propuestas sobre memoria histórica. Han sido quizás estas las dos características que más lo han definido. Joan, como dijo el que fue después sucesor en la portavocía de su grupo, Gabriel Rufián, se partió la cara para representar a las víctimas del franquismo desde la tribuna de oradores. Y suya era la propuesta con un texto alternativo que su grupo defendió durante el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de memoria democrática. Un texto actualizado de la proposición que Esquerra Republicana ha venido llevando al Congreso en cada legislatura desde el 2004, si mal no recuerdo. Yo hoy os voy a presentar a la persona. Joan es un hombre que duerme poco y que lee mucho. Es una persona cercana, ha sido muy buen profesor y gran historiador. Alrededor de los años 90 se encontraba trabajando en Cornellà de Llobregat, que es también su ciudad natal, en un centro de formación profesional, de los antiguos. El antiguo Instituto Politécnico Esteve Terradas. No sé si se pronuncia bien. Pues allí él formaba parte del departamento de catalán. Se trataba de un centro con un número muy elevado de inmigrantes, sobre todo procedentes de Andalucía y de Extremadura. Y conectaba muy bien con ellos
trabajó sobre todo de manera asamblearia y consiguió que el alumnado, que también lo quería mucho, llegase a amar el catalán. No sabemos si por su pedagogía o porque con su forma de ser se lo supo ganar. Quienes trabajaron con él dicen que dejó una gran huella, que era muy buena persona, que era gran compañero y sobre todo que era un gran amigo y una persona divertida. ¿Os imagináis en un centro de la antigua FP? Aquí hay algunas personas que son docentes y saben cómo era la antigua FP. Pues en un centro en el que tenían un horario que iba desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, cuando termina la jornada, que es lo que puedes encontrar, pues entonces tenían el tiempo justo para tomarse alguna cosita y quedarse todavía allí después para los ensayos de teatro, porque llevaban también un grupo de teatro, según tengo entendido. ¿Quién me habrá dicho todas estas cosas? Bueno, pues muchas de las personas docentes que hemos ejercido durante los años 90 sabemos perfectamente la ilusión y el entusiasmo que se tenía en aquella época. Se acompañaba nuestro trabajo de esa ilusión porque estábamos convencidas de que a través de ese trabajo íbamos a cambiar el mundo. Y a lo mejor lo cambiamos un poquitín, aunque no lo cambiáramos del todo. Y Joan era un profesor apasionado, era un profesor entusiasta, vivía su país profundamente y supo hacer que el alumnado de su centro, un alumnado que venía de otras comunidades ajenas a Cataluña, llegase a amar a Cataluña tanto como él la amaba. Yo no sé, podría contaros algunas anécdotas. Mejor no. ¿No? Ya empiezo a estar un poco nervioso. Bueno, lo que sí puedo contar es que... Lo has sacado de Villarejo. Vamos a ver, ¿no le decías a las madres de tu alumnado que escribieran recetas de sus sitios y luego los críos te las traían escritas en catalán? Sí. Y no es verdad que los viajes de estudios eran siempre en autobús por toda Europa. Bueno, pues alguien me ha dicho que en Atenas, cuando llegó el momento de ir a la Acrópolis, dijeron que eran ahí, que querían irse de discotecas. No sé qué es lo que haría, si es que te pusiste a llorar o qué es lo que hiciste, porque al final subieron a la Acrópolis tan contentos porque se lo habías pedido tú. Es que si hubiéramos vuelto a casa sin visitar la Acrópolis, También ha sido muy duro, ¿no? Bueno. Igual se lo pedí de rodillas. Pues sí, puede ser. A mí me han dicho algo, lo que pasa es que no lo sé exactamente. Pero todo lo que he oído de ti es que eras una gran persona y un gran profesor que sabía conectar con el alumnado. Y que no solo era esto, sino que estabas tan integrado en tu pueblo que cuando llega el momento en que te presentas a las elecciones municipales, pues no se sabe si la gente estaba votando al partido o estaba votando porque te presentabas tú. Eso ya va a ser bastante difícil saberlo porque tendríamos que ir pidiéndole a cada persona que nos lo explicara. Bueno, desde el 2004 él siempre ha defendido lo mismo. Siempre ha pedido la declaración de la ilegalidad del régimen franquista. Siempre ha hablado de la necesidad de derogar o de modificar la ley de amnistía, el reconocimiento de las reparaciones y las responsabilidades patrimoniales. Pero de esto yo no voy a hablar porque ya he dicho que solamente os iba a presentar a la persona, porque para hablar de ese tema lo tenemos a él. Y quién mejor que él nos puede hablar de lo que suponía la ley de 2007 y la ley de 2022. Porque si de verdad ha habido alguien en el Congreso de los Diputados que de verdad haya luchado por una ley de memoria histórica en que se reparen los derechos de las víctimas, ese ha sido Joan Tardá. Y por eso es por lo que la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia ha tenido a bien otorgarte este premio en reconocimiento, en agradecimiento a tu labor. Joan, te lo mereces.
ya no queda duda de por qué hemos elegido a un señor catalán para darle el premio a la memoria histórica de la región de Murcia. Por si, ya podéis contar, por lo que... Y bueno, a mí ahora me toca la parte protocolaria, ¿no? Entonces, venga, vamos allá. Lo primero que queremos hacerte entrega es de uno de los pocos libros que hay escritos sobre la guerra civil en Murcia, que lo escribió la catedrática de Historia Contemporánea Carmen González, ya fallecida, y sabemos que te gusta leer, así que aquí tienes, para que también nos conozcas a nosotros. No tiene las mismas anécdotas que Pepa ha contado de ti, pero creo que es una buena fuente para que nos recuerdes. Muchas gracias. Pues aquí tiene una pluma de recuerdo para que cuando escribas te acuerdes de que en Murcia nos acordamos de ti. Y como cada año, el diploma que entregamos a los galardonados, la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia reconoce y agradece a Joan Tardá y Coma su gran labor en defensa de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo y le manifiesta públicamente su reconocimiento. Alhama de Murcia, a 29 de noviembre de 2025. Sí, claro, o allí, donde quieras. Bueno, me da igual. Como prefieras. Salud y gracias. Muy agradecido. Y digo muy agradecido porque a nivel personal creo que hay que reconocer que sentirse también reconocido por los demás ayuda a ir tirando. Y porque además siempre nos hemos sentido reconocidos a pesar de las diferencias políticas, incluso a pesar de tantos prejuicios existentes en nuestra sociedad, e incluso también tantas contradicciones y recelos entre el conjunto de las izquierdas, siempre ha habido cuestiones básicas que nos han permitido saber que los unos y los otros éramos iguales. Y a lo largo de estos años, en los que a veces la competitividad electoral, incluso las tácticas distintas de los partidos políticos hacían crear desajustes e incluso recelos entre las formaciones políticas de izquierda, siempre hemos encontrado en los valores del memorialismo y de la lucha por los derechos de las víctimas, hemos encontrado el lugar, el terreno en el que coincidíamos y todos los prejuicios quedaban en el pasillo. Es decir, ha sido el punto de encuentro. De hecho, creo que el republicanismo catalán, y yo como persona, aprendí mucho el día que me di cuenta que viajando por todo el Estado español, cuando nos encontrábamos con otras personas sensibilizadas en todo aquello que competía a la memoria histórica, las siglas de los partidos políticos no tenían ninguna importancia. Es decir, prevalecía el objetivo y las emociones de saber que no solamente estábamos luchando por las víctimas, no solamente estábamos luchando por la memoria, por la justicia, por la verdad, estábamos también comprometidos en salvaguardar la memoria republicana. Porque si ha habido algún interés en estos últimos años por parte del poder, ha sido desvincular esta democracia de la memoria republicana.
como si esta democracia, nacida en la transición, hubiera nacido al margen de la cultura republicana. Y claro, los republicanos y las republicanas somos personas que, digamos, tenemos unos ideales que además son compartidos por millones de personas de todo el mundo, con lo cual deben ser valores muy importantes si millones de personas compartimos los valores republicanos, que se resumen en una frase muy sencilla, que es que nadie es más que nadie, ¿no? No hay frase más revolucionaria que aquella que afirma que nadie es más que nadie. Es decir, yo como persona debo deciros que no solamente me siento ahora muy contento y muy agradecido, sino que además, como quizás muchos de vosotros, en la lucha memorialista he sentido que crecía y que me formaba como persona, como demócrata y como republicano. Además, también quiero agradeceros este premio, este homenaje, este reconocimiento como catalán. Creo que vivimos en un estado, en una sociedad en la que todavía prevalecen tantos prejuicios, todavía prevalecen tantas miradas violentas, esquivas ante una realidad existente que es la fraternidad entre los pueblos del actual Estado español, es decir, la fraternidad entre todas las personas que compartimos unos valores y que además compartimos una riqueza cultural que es evidente que no tenemos por qué confrontarla. Bien, esto para mí es muy importante. Efectivamente, ayer mismo yo recordaba que miles y miles y miles de murcianos fueron a Cataluña, emigraron en los años 20, en los años 30, menos en los 40, pero también en los 40. De hecho, fueron la primera inmigración a Cataluña, y que aunque el escenario no fue idílico, porque evidentemente vivíamos en una sociedad de clases y es evidente que en las sociedades capitalistas el último que llega se pone a la cola y es evidente que existía una gran explotación. Es cierto también que en Cataluña hemos demostrado, las izquierdas, hemos demostrado que hemos sido capaces de ir conformando un solo pueblo de una Cataluña de todo el mundo y para todo el mundo. Y precisamente este ejemplo es el que nosotros utilizamos hoy cuando nos proyectamos al futuro a partir de un presente como el actual, en donde pronto en Cataluña, dentro de pocos años, más del 50% de la población activa provendrá de personas de origen extranjero. Es decir, que estamos ante un gran reto de ser responsables, de hacer una lectura correcta de las clases populares y efectivamente el republicanismo debe convertirse en este instrumento capaz de generar una sociedad cohesionada. Es decir, los valores del republicanismo son valores absolutamente modernos. Y han querido transformar el republicanismo en una antiguaya. No podemos permitir que el republicanismo se convierta en un elemento decorativo. Por esto, durante muchos años, el republicanismo, que a partir de la transición se le condenó a un segundo exilio, en este caso un exilio interior, el republicanismo fue capaz de atrincherarse en la causa de las víctimas del franquismo. De manera que, efectivamente, el memorialismo ha hecho dos grandes contribuciones en la historia contemporánea actual. En primer lugar, rescatar la desmemoria histórica y aguantar el testimonio del republicanismo. Pero es cierto que no podemos quedarnos atrincherados, anclados en el memorialismo. Hay que convertir el republicanismo en un instrumento ideológico a fin y efecto de captar las voluntades de la juventud y las voluntades de transformación de nuestra sociedad. Hace unos años, en Barcelona, durante la Guerra Civil,
se hizo muy famoso un cartel y una proclama que decía defender Madrid es defender Cataluña. Durante los años del procés, en muchos lugares del actual Estado español, en muchos territorios en los que la derecha era hegemónica, los colectivos republicanos y de izquierdas decían al revés, lo cual fue un acto muy solidario respecto a nosotros. Es decir, defender Cataluña es defender Madrid, al revés. Bien, ahora estamos en unos tiempos en que lo uno y lo otro debe sintetizarse en defender la unidad de la izquierda, es defendernos a todos nosotros. Y creo sinceramente que deberíamos separar lo importante, lo que es anécdota. En ese sentido hay debates que son estériles. Nosotros estamos intentando, desde el republicanismo catalán, desde el independentismo, que hemos hecho un ejercicio para saber exactamente qué es lo que habíamos hecho bien, qué es lo que habíamos hecho regular y qué es lo que habíamos hecho muy mal. Y hemos llegado a la conclusión que efectivamente quizás habíamos pensado en el año 2017 que había unas condiciones suficientemente favorables como para poder proclamar la República Catalana, y quizás el análisis no fue del todo correcto porque las condiciones no eran suficientemente favorables. Lo que sí hoy constatamos es que las condiciones son hoy día peores que las del 2017. Quiero decir con ello que si la historia nos está reservando una coyuntura adversa, de la misma manera que en el año 2015-2016 la historia se aceleró como un caballo desbocado y cabalgando ese caballo de la aceleración creíamos que estábamos en condiciones de proclamar la República Catalana, hoy lo que tenemos que reconocer es que las condiciones son distintas y hay que reformular todas las estrategias y que las izquierdas no deberían tener miedo a corregir, no deberían atrincherarse en el sectarismo, razón por la cual a mí cuando se me pregunta ahora, pero ya cuando se me preguntaba entonces, pero ahora con más razón porque hay debates que son estériles, cuando se me preguntan, tú Joan como independentista, ¿qué quieres? ¿La República Catalana o la República Española? Y yo respondo, la primera que llegue. De manera que la lucha continúa. Creo que deberíamos actuar, repito, sin prejuicios, ser capaces de decirnos a la cara lo que funciona y lo que no funciona y ser muy conscientes que, antes lo decíamos, que habíamos creído ingenuamente que la bestia estaba enterrada 7 metros bajo el suelo en Nuremberg y resulta que la bestia tan solo dormía. De manera que el futuro es amenazante y ante este futuro amenazante solamente nos cabe la esperanza de que la izquierda se deje de tonterías y actúe de forma unida. Gracias. Bueno, y ahora para cerrar esta jornada de hoy, os dejo con Alicia Martínez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alhama, Murcia. Muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría excusar la ausencia esta noche de la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, que por motivos personales no ha podido acompañarnos a esta entrega de premios que organiza la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan esta noche, así como a los vecinos y vecinas de Alhama que se han acercado a este acto y, por supuesto, a todas las personas que vienen de otros municipios de la región de Murcia y que están integradas también en las asociaciones de memoria histórica o que no lo están y que están interesadas en este tema y por ello nos acompañan.
Pues en primer lugar quiero agradecer a la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia haber tenido la consideración de contar con nuestro municipio para la celebración de este evento que cada año realizan en uno de los municipios diferentes de la Región de Murcia y que este año pues también nos permite dar visibilidad a unas serie de acciones que en la última década hemos venido realizando para dar visibilidad a la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Democrática en este caso, que ya sustituye a la anterior y que bueno, pues en Alhama hemos ido haciendo, como digo, en la última década y nos queda todavía mucho trabajo por hacer. También me gustaría agradecer a las personas que han participado, a los historiadores que han participado en el diálogo con Tardá, en la mesa redonda que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de aprender muchos temas también aquí hablando sobre memoria democrática, los historiadores Fernando Carreño Zamora y Carlos Cárdenas Presa, que han acompañado también al historiador Joan Tardá y Coma, que esta noche es el homenajeado y el receptor de este premio. Pues muchísimas gracias también por vuestra visión y por hacernos entender que nos queda también un trabajo importante a nivel intergeneracional, porque cada año que pasa al final nos hace estar más lejos de que los jóvenes entiendan la historia y el pasado. Por eso es importante tomar acciones en este momento, en el presente. Por supuesto, desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia también queremos felicitar a todas las alumnas y alumnos que han participado en el concurso de cortos organizado por AFEREM, especialmente destacar la gran participación del alumnado del Instituto Miguel Hernández de Alhama de Murcia y bueno, felicitarlos a todos por la gran calidad, no solo de contenido, sino también a nivel de realización de todos estos cortos. Y por supuesto queremos felicitar a Joan Tardá por este premio que recibe hoy de manos de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia y bueno, pues invitar a que siga trabajando y a que sigamos todos dando ejemplo en esta lucha que es la de mostrar la memoria histórica y sobre todo basarnos en los tres pilares que son la reparación, el recuerdo y el respeto. Creo que la última de ellas, el respeto, es en la que tenemos que trabajar más, sobre todo por las víctimas de la represión, pero también por todas las personas que hoy pues, estáis aquí y hacéis un trabajo de dar visibilidad a estas víctimas que ya pues, no pueden hablar por sí mismas. Así que muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento de Alhama por acompañarnos esta noche. Bueno, pues con esto, muchas gracias y nos veremos en la próxima edición, en el octavo premio.